Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro podcast Chale con esto, donde abordamos todo tipo de temas, desde lo político, lo económico, lo social, lo educativo. Y el día de hoy traemos un tema muy interesante que se llama Desde la educación tradicional a la nueva escuela mexicana, un cambio de enfoque. Ya nuestro público nos estaba pidiendo este tema, que abordáramos para conocer más acerca de este nuevo plan. Sobre todo un usuario, ¿cómo se llama el usuario? Víctor. Víctor. Nos estuvo, dice que ya necesitaba un video donde habláramos este tema, y pues para hablar de este tema precisamente trajimos a un experto en educación, al profe Miguel. Cuéntenos un poquito de usted, acerca de su carrera como docente hasta el momento, en qué ejerce actualmente, y cómo ha sido este cambio de la parte tradicional ahora pues la NEU. Ok, pues buenas tardes, soy el licenciado José Miguel Solís. Pues ya tengo bastantitos años egresado de la universidad, orgullosamente de aquí. Y también, pues, he estado en todos los niveles, desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y orgullosamente dentro de la universidad. Me ha gustado mucho, más que nada estar en el nivel secundaria, pero pues a veces las circunstancias pues no nos hacen que estemos ahí, pero al estar con los chicos pues es una convivencia muy padre. ¿Por qué? Porque pues somos creadores y formadores de personas, entonces de ahí ellos están creando su personalidad. Pero pues bueno, ahorita estoy en el nivel primaria, estoy dando tercer grado, y está padre que toquen este tema de lo tradicional a la nueva escuela mexicana. ¿Por qué? Porque pues sí, o sea, es importante que ustedes conozcan la realidad de cómo se trabaja en la nueva escuela mexicana, desde un codiseño, desde un plan analítico, desde lo que son los PDA que debemos de considerar, pero también aquí algo que yo quiero mencionar es que no, el tradicional no lo dejamos a un lado, porque al final de cuentas los niños necesitan esta guía, necesitamos de estar enseñando. Por ejemplo, las tablas de multiplicar en parte y el 80% son mecanizaciones, ¿sí? Que es repeticiones. Entonces, pues, aunque queramos cambiar de enfoques y demás, pues el tradicional pues se sigue abarcando en la actualidad. Muy bien. Pues entonces, un experto ya. Y para empezar con el tema, ir poco a poco, trajimos una dinámica. Pero nos va a explicar de qué se trata. Bueno, pues como podemos observar, aquí hay como un bonchecito de tarjetas, ajá, y usted, profe, va a ir sacando una y pues tiene la pregunta, la lee en voz alta y pues ya discutimos como la pregunta. Entonces, si gusta. Dice, hola, ¿ha incorporado tecnología de manera diferente desde la implementación en el plan 2022? Sí, creo ahorita que como profesores, el hecho de que no implementemos la tecnología, que es algo que nos está alcanzando, que luego ya los niños vienen con ciertas informaciones, pues nosotros tenemos que ir a la vanguardia junto con ellos, desde qué juegos llevan, qué ven en las redes sociales y demás. Entonces, tenemos que estar viendo ir viendo cada uno de estos programas, temas que hacen. Yo siempre he dicho que cuando un profesor compra un cañón o compra una bocina para su salón, no es un gasto. Para mí podría ser una inversión. ¿Por qué? Porque es crearle al niño esta experiencia en la que se le vuelve más bonito el hecho de que escuche, por ejemplo, un cuento con las simulaciones de voces. Ahí el niño lo está escuchando y se está imaginando. Hoy también está funcionando bastante en tercer grado, que les pongo un video de la parte de sistemas del cuerpo humano, y a ellos se les queda un poquito más. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen como más vivencial y se les crea mejor experiencia en cuestión de su aprendizaje.
sobre todo porque se está utilizando algo que ya es parte de su vida diaria. Sí. Perdón. No, y aquí, pues yo lo que hago es utilizar la hora invertida de que luego les mando un video de así que lo vean, y eso para mí me sirve porque reposan en casa y luego llegan aquí y ya lo comentamos. ¿Y qué opinan de esto? ¿Y si vieron esto? Sí, maestro, sí lo vimos, entonces me ha ayudado bastante. Nos pregunta el público que nos diga qué impacto usted ha observado que tuvieron los alumnos que después de estar en pandemia y toda esta parte de donde pues era más individual, ahora que ya están trabajando en comunidades de aprendizaje y que se ven más integrados en esta parte social. Pues sí nos costó un poquito, o sea, de regresar de un encierro. Ahora que es como un animalito, voy a poner el ejemplo, porque el animalito lo tienen encerrado. Entonces sabe y quiere hacer y deshacer. Y es lo que pasa ahora, de manera experiencial, pues cuando yo me tocó ese regreso, ahora que lo utilizamos, ay, ¿cómo se llama? Se llamó que un día van, un día sí, un día no me acuerdo cómo se llamó. Como que estaban intercalados. Intercalados, pero tenía un nombre. Que era, bueno, que hoy hoy lunes vas, martes no vas, miércoles sí vas, jueves no vas. Entonces eran a un día estudiando y grupos muy reducidos. Pero sí nos costó, y más que nada me costó un poquito porque me tocó sexto. Entonces llegan con sus cambios, llegan con sus dudas, con la tecnología, y de repente ya estás en la escuela, ya haces, y sentirse libres, pues este tipo de cosas sí les afectó a ellos. ¿Por qué? Porque hubo un retroceso en cuestión de lo académico, que yo les decía tablas y en casa no lo hacían. Entonces ahorita aquí pues esta adaptación ahorita es más hora de que comas porque un niño ya está acostumbrado a comer. Las normas, establecer las normas muy claras, pues sí costó un poquito, sí hubo como un retroceso. Sí, pues continuamos con la siguiente. Ok. ¿Qué estrategias metodológicas te han funcionado mejor para promover el aprendizaje activo bajo la nueva escuela mexicana? Me parece muy padre ahorita que los niños trabajemos bajo proyectos, ¿sí? De hecho, yo soy un profesor si a mí me dijeran el proyecto examen, pues yo proyecto, porque he considerado y a mi experiencia también he llegado a la conclusión de que el estudiante aprende más manipulando, mediante la práctica, ¿sí? ¿Por qué? Porque un examen, sabemos unas teorías y demás, sabemos que te la aprendes, y sí, o algo que vas a ver en el examen te lo aprendes, pero es un aprendizaje a corto plazo. Y yo como profesor lo que busco es crear experiencias, ¿sí? Este aprendizaje en el que el niño va a decir, si le voy a hablar del plato de bien comer, me acuerdo que hicimos una ensalada y esto se separa de esta manera, entonces ahí yo lo hago así, ¿sí? En el que el niño manipule y en el que el niño trabaje sobre sus proyectos y de acuerdo a su contextualización. Y lo que busca la nueva escuela mexicana es crear este mundo humanista en el que ellos sepan resolver sus problemas, en el que ellos salgan a una vida o ante una sociedad en la que pues trabajen un poco más autónomos. Este plan pues ha tenido sus pros y sus contras, pero sí, porque a nosotros nos piden, haz un diseño, un plan, un proyecto en donde venga todas algunas materias, pero un proyecto sabemos que cuando ya dura más de 15 días, pues ya se pierde como que esa noción. Entonces sí tenemos que irnos así un poquito más rápido. Y yo lo que hago es ir más de acuerdo a las fechas. Por ejemplo, ahorita con los niños estamos viendo el Día de Muertos, pero ahí ya vemos distintas materias. Sí, eso es lo que ayuda un poquito a que se nos pueda. Sobre todo, bueno, en esta parte que menciona de memorizar, siento que estamos regresando también un poco a la parte tradicional, que era precisamente eso, memorizas y presentas y pues te dan como una calificación, pero no hay como alguna prueba que sea tangible o más vivencial para el alumno y que él demuestre que realmente obtuvo como
ese conocimiento. Y está bien, ¿no? Porque practica en clase, porque lo hace suyo el conocimiento y luego lo comparte en casa. Sí. Y también en casa pueden reforzar lo que vieron en clase. Y hace suya la experiencia. O sea, yo lo que digo, y se los digo a los papás, yo lo que quiero, y como lo dice, o sea, si dice la escuela mexicana, el niño es el protagonista, el alumno es el protagonista, ok, entonces déjalo que sea el protagonista. Tú solamente como profesor vas a ser el guía. Sí. ¿Contigo? Ok, siguiente. ¿Cómo ha cambiado su rol como docente bajo la NEM en términos de autonomía y colaboración? Digamos que ha cambiado en el modo en que yo tengo más apoyo con papás, pero todo está en cómo llegamos nosotros con ellos, para con ellos. Porque si yo llego como este maestro dice, oye, van a hacer, y van a hacer, y van a hacer, pues los papás van a decir, no, pues entonces no. ¿Sí? Entonces aquí es pedir este apoyo junto con ellos de papás. Todos somos un equipo, ¿sí? En el que ustedes papás, yo profesor, la escuela y la comunidad educativa en general, todos vamos a abordar al que es el eje principal. De ahí se les invita a reflexionar en dado caso porque buscamos esta autonomía junto con los niños, de que, ok, papá, vamos a hacer que el niño resuelva sus vidas, resuelva sus problemas que se tienen. ¿Qué quiere decir? Hoy no traigo lápiz, ¿cómo lo vas a resolver? Yo, profesor, no. ¿Sí? ¿Cómo tú lo vas a resolver? Y estamos viendo este enfoque humanista, ¿no? Y luego además, bueno, les ayuda como a adaptarse más fácil a los diferentes problemas que puede haber en la parte social, porque entonces ya van a saber qué hacer, van a saber cómo reaccionar y ya no va a ser tanto como ese rechazo de parte de la sociedad al alumno porque no sabe o porque no conoce, porque no tuvo como esta vivencia guiada. Exactamente, y ahí no dejemos a un lado al profesor, porque sí, el profesor guía. Y aparte está muy padre que los papás se involucren. Y que nosotros los presentes, sí. Porque hay niños que no tanto obligarlos, sino que luego, papá, necesito que venga porque necesito platicar, que estén ahí, ¿sí? Porque luego, si no tenemos nosotros como profesores ese respaldo de los padres, pasa con los niños, pues sí, el niño va a perder ese interés. Y algo que dice, algo que he visto es que si en casa se le critica al profesor, en la escuela el niño le va a perder la autoridad al profesor. Claro, porque si en casa no es apoyado el profesor, pues el niño va a llegar a la escuela y si en mi casa dicen esto, ¿por qué no es porque algo yo decir? Sí, luego de igual forma, o sea, si no hay acompañamiento de casa, que es el principal apoyo que tiene el alumno, pues en la escuela menos. Así es. En este proceso, ¿usted ha tenido que modificar algún ritmo de enseñanza? Sí, he tenido que modificar mis ritmos. ¿Por qué? Porque como lo dice la nueva escuela mexicana, el alumno es el autor, ¿sí? Y algo que yo he buscado primero es buscar el interés, por medio de preguntas detonantes, de que, ¿cómo ven preguntas reflexivas dentro de ellos? No solamente irme directamente a, oiga, vamos a ver el siguiente tema, pero ellos tienen que entender, y ahorita en la actualidad los niños tienen que entender el por qué, para qué les va a servir. ¿Por qué? Por ejemplo, las fracciones. ¿Pero eso para qué me va a servir? Pues para que entiendas y comprendas parte de, en grandes más grandes, digamos, de las ecuaciones, ¿sí? Que se les entienda eso. Y entonces, he cambiado el de yo querer ser siempre el centro y dejar al alumno como que él sea partícipe y sea el protagonista de esto. No solamente en sus apuntes y demás, sino que salga, ve a exponer este trabajo que tú hiciste, ¿sí? Sino que yo solamente guiarlo, pero que él sea el que presuma parte de su trabajo. Perdón, dejarlos como que busquen, que se equivoquen, exacto, que no sé, compartan sus experiencias. Sí, que ellos, como dice, en el salón estamos, a ver niños, ¿qué opinan de esto? Y a ver, ante una situación de riesgo,
y ellos empiezan a comentarles y generar esta confianza, ¿sí? Con los niños de que, maestro, fíjese que una vez yo iba caminando y un señor, ok, pero hay que tener mucho cuidado. Y este diálogo que siempre buscamos para no siempre hablar de mí, sino que dejar a los niños que se expresen, porque eso también a nosotros como profesores nos ayuda bastante a saber, a detectar ciertas situaciones que pueda haber en ellos. Sobre todo que lleguen con dudas. Eso, o sea, el hecho de que se hayan tomado el tiempo de investigar de algo, de profundizar algún tema y que después recurren al docente para decir qué pasó aquí o cómo le hago, motiva, o sea, tanto al docente como al alumno. Continuamos con la siguiente. Okay. ¿Quieren que se lo lea? Puede describir una secuencia didáctica de la NEM, bueno, como dar ejemplos de un objetivo, de una actividad central, una evaluación. Por ejemplo, ahorita estaba viendo, de conocimiento del medio en tercer grado, que habla de mi identidad. Conozco mi identidad, perdón. Entonces, primero es que el niño saber qué conocimientos trae, ¿sí? Y de ahí ahora sí un PDA. Conocer parte de su identidad, así como parte de la historia de su contexto en la actualidad. Es un ejemplo. Y de ahí, ahora sí ver, niños, ¿sabes en qué país vivimos? Y los niños estaban bien revueltos de, ¿en León? No. Entonces ahí a mí yo detecto una problemática de que el niño se me está confundiendo entre país, entre continente, entre municipio, entre estado. Entonces, ¿qué hice? Dejé a un lado mi identidad para irme a ver primero los continentes. Niños, aquí vamos a ver los siguientes. Tenemos el planeta Tierra. Yo luego a veces digo, tenemos el universo, tenemos las galaxias, tenemos a la galaxia que se llama Vía Láctea, tenemos nuestro sistema solar, tenemos los planetas, y el tercer lugar por nuestra Tierra. Nuestra Tierra está compuesta por continentes, y ahí, o sea, yo me voy de así, de modo que lleguen hasta su identidad. Ahorita nosotros ya llegamos a su identidad, pero lo primero que hice fue verlo de manera general, continentes, y luego ya de ahí continentes, mi continente América. Luego de ahí, América se divide en tres Américas, norte, central y sur. Luego de ahí, ubica cuál es tu país, México. ¿Cómo se llama? Mi país se llama México y con nombre completo es Estados Unidos de América. Ahora sí, ya llegamos a tu país, sigue tu estado, ¿sí? Entonces ahí el niño pues ya lo fue viviendo y ahorita ya ayer me funcionó que hice un mini repaso. ¿Cuántos continentes hay? 6. ¿Cómo se llaman? Me los estuvieron diciendo. Ahora, ¿cómo se llama mi estado? De Guanajuato. A ver, parece. Ahora sí díganme, ¿en qué continente vive? ¿En qué? O sea, me funcionó. ¿Por qué? Porque y aquí es donde entra el que el niño, y ahorita sí, se para y dice, miren, yo vivo en la ciudad o municipio de León. Y me funcionó porque yo lo que hice fue, ok, ahora ubícame en el mapa, México. Ubícame el continente americano, ¿sí? Aquí el niño, pues el 80% me lo comprendió. Entonces ahora sí ya me puedo ir directamente a mi identidad. Y qué padre sería llevarnos a conocer todo el continente y todo. Ay, sí. Pero uno también va. Que paguen ellos. Sí. Si yo no lo organizo ni ellos pagan. Sí, siguiente. Sí, por favor. ¿Qué acciones concretas realiza la escuela para atender la interculturalidad y la diversidad lingüística? ¿Qué acciones la interculturalidad? Pues esta, ahorita que lo estamos viviendo en las escuelas, que es el respetar cada una de los ideales, ¿sí? Tengo un pequeñito que no cree en esto, o sea, dice, él es de una religión, y su mamá me dice, maestro, yo no quiero que el niño participe, entonces aquí, ¿cómo le podemos hacer? Para que el niño no me baje de calificación, no se preocupe, yo respeto, entonces aquí, solamente sí, las manualidades sí las vamos a hacer,
lo hagas, no, sino que vente, vamos, todos somos parte de las haces. Si usted me dice, hoy el niño hizo una calaverita, dámela, está muy bonita, la voy a exhibir, pero nunca se le dijo, tú no lo hagas. ¿Por qué? Porque pues entonces el niño va a decir, entonces lo que yo, mi religión o lo que yo creo, pues mis papás están diciendo y pues me están diciendo, aquí sería como que seguir respetando esta creencia que ellos tienen, pero no dejarla afuera de las actividades que involucran parte de la escuela. Y la diversidad lingüística, pues me parece muy padre porque tenemos pequeñitos ahorita que todavía tienen la situación pues, que se les traban algunas palabras, o bien tengo una niña que acaba de llegar de Guerrero, y entonces, ¿cómo se le dicen a ciertas cosas allá en Guerrero? Entonces aquí no es buscar esta burla de la compañera, sino que integrarla dentro de nosotros. Sobre todo desde la parte de la inclusión, que es lo que menciona mucho la NEP. El hecho de incluir tanto a alumnos que tengan alguna discapacidad hasta estas especificaciones o creencias que pues llegan a tener. Ok, pero algo que quiero es que luego tenemos nosotros como profesores esta parte de que luego llegan niños con alguna condición, ¿sí? Entonces jamás decir tú no porque tienes TDA, tú no porque tienes autismo, sino que buscar la manera en la que todos, sin partícipes, sí tenemos una comunicación directa con la mamá o con el papá, en la que ellos mismos no se sientan de que, ay, me siento que tengo alguna condición, no. Todos son igual y tratados de la misma manera. Sí. Sobre todo, como crear como ese lazo de docente y padre de familia, para que el padre de familia se sienta como en la confianza de decir, mi hijo tiene como estas características, tiene autismo, TDAH, y que así el docente pueda hacer algo al respecto, porque luego, por ejemplo, me llegó a pasar en una escuela que la mamá no decía que tenía el chico, pero pues obviamente en clase sí era como que hay algo notorio. Ajá, sí, pero pues como docentes no podemos. Pero aquí lo importante es que lo que mi papá va a hacer. Ajá, sí. Sí, porque también es muy importante el apoyo que ellos brindan. Sí, si no aceptan ellos, nosotros no podemos hacer maravillas. Sí. ¿Ya vamos de acá? Sí. Pues es que nos han mandado muchísimas preguntas. Necesitamos como que otro espacio. Sí, porque no vamos a alcanzar, pero igual. Dice esta, desde su experiencia, ¿cuáles son 3 principales fortalezas que ha traído la nueva escuela mexicana a su escuela? Fortalezas, las 3 principales es a mí, que dentro de mi grupo, ¿Sí? bueno, fortalezas grupales, el trabajo en equipo dentro del grupo, la cooperación que luego ahí compartimos materiales, y otro que el niño sepa identificar que todo esto se basa a su realidad, ¿sí? Cualquier problema o razonamiento lógico, algo, es basado en su realidad y sobre lo que le rodea, nada más, ¿sí? Y otro es el trabajar sobre proyectos les digo, esto junto con el trabajo en equipo ha fortalecido el que haya una mejor convivencia dentro de ellos, que luego sí puede haber ciertas situaciones, pero digamos que nosotros ahí entramos en el que, oye, trabajamos con ciertos valores, reforzamos ciertas habilidades también, pero aquí el que el niño trabaje y quiera compartir, el que quiera hacer y trabajar el respeto y la responsabilidad, pues nos ha ayudado bastante. Sobre todo que se siente motivado, o sea, porque se está hablando algo con lo que tiene relación directa, y el hecho de verlo en clase y ver cómo funciona eso, por qué se da, pues también como que lo motiva. Sí, exactamente. Tengo aquí otra pregunta que me parece también importante. Bueno, que nos pide un mensaje, pero primero, cuando se implementó el plan, o cuando se llevaron a cabo las pruebas piloto, pues fue rechazado. Sí. No fue así como aceptado al 100, ni por docentes ni por papás. Había muchos docentes que se lo usaban. Esta pregunta dice,
¿qué mensaje le daría a otros docentes que están empezando a trabajar con la nueva escuela mexicana? Que nos involucremos en la implementación de tecnologías, ¿sí? Porque sabemos que el niño ahorita es con lo que está creciendo y es lo suyo. Entonces, ahorita el que yo se lo dije hace rato, o sea, el que ustedes digan, voy a gastar en un cañón, voy a gastar en una bocina, pues no lo veas como un gasto, sino que lo veamos como una inversión, algo que he aprendido a lo largo de esta experiencia, es todo lo que va para ti en cuestión de lo laboral, en lo educativo, es una inversión, que al final de cuentas nos va a servir y al niño se le van a crear experiencias. Y algo que yo aprendí de esto es que no solamente depositar conocimiento, sino que a través de la práctica se le van creando experiencias de aprendizaje en donde el niño, pues con el paso del tiempo nos va a ser recordado. ¿Sí? Sí, pues sí, y no tener miedo al cambio. No tener miedo al cambio y no ser como que muy, esta palabra de, bueno, de que, ay no, yo no lo voy a hacer. No tener miedo no tener miedo a atreverse a hacer las cosas, sino que con padres de familia hacerlo y tener esa comunicación efectiva con papás en la que, papás, vamos a hacer esto, tu argumentación, siempre tener a la mano fundamentación. Buscamos este es mi objetivo, ¿cómo ven? Sí, maestro, la idea es que el niño aprenda. Bueno, pues vamos a ver. Tengo aquí una pregunta también que nos envían, que es importante porque yo he escuchado que hay maestros que dicen que no reciben la capacitación adecuada o que no saben cómo implementar, cómo trabajar, cómo diseñar las premiaciones, porque simplemente no saben, pues no han recibido esta capacitación. Y esta pregunta se refiere a eso. Usted sí, dice, ¿ha recibido capacitación adecuada para trabajar con la NEM? ¿Y cómo calificaría esta capacitación que usted recibió? Mire, honestamente no hemos recibido una capacitación. En nuestra escuela, nos hemos arrojado a los consejos técnicos que nos dan. Ya nomás llegaron y nos dijeron, se van a fusionar las materias, se va a hacer así. Pero nosotros dentro yo lo que hice fue como tomar, por mí solito, tomar un curso, un diplomado en este ámbito, en el que nos hablamos sobre cómo se funciona, qué son los PDA y demás. Pero los consejos técnicos aquí depende del director de cómo los maneje. Si, ok, el día de hoy ya no se van a llamar objetivos, ya se van a llamar PDA, ya no se va a llamar lenguajes, ahora ya no se va a llamar español, ahora se llama lenguajes. El lenguaje va combinando, entonces desde ahí sí nos costó un poquito adaptarnos a esto, porque pues fue niños español hablando de lenguajes, pero pues nosotros dentro de nuestra aula todavía lo seguimos manejando como una materia, ¿sí? Pero el hecho con respecto a la pregunta de capacitaciones, bueno, yo no la recibí. He escuchado maestros que tampoco han recibido una capacitación de cómo evaluar, sino que ya nada más vamos evaluando ciertas ponderaciones en la que es una evaluación ya no tanto formativa, sino una evaluación, es una evaluación ya no tanto sumativa, sino formativa, en la que vamos a evaluar también cualidades, no tanto cantidad, sino cómo el niño resuelve cierta situación. Y aquí, pues a nosotros y a mí, cuando yo escuché, cuando llegó, que íbamos a trabajar sobre, en una materia, trabajar en un tema, de trabajar distintas materias, pues sí dije, ay, ¿cómo lo puedo hacer? Por ejemplo, en ciencias naturales, con el cuerpo humano y esto y lo otro. Pero pues aquí sí yo le digo, niño, el cuerpo humano es un ejemplo de los 106 huesos, pues ahí estamos viendo matemáticas. Sí, ahora vamos a ver longitudes, ahora estamos viendo matemáticas. Sí. Durante este proceso de la NEM y en conocimiento y todo eso, ¿sintió algún tipo de frustración o limitación al irle implementando? Bueno, cuando no tuvo capacitación. Sí, sentimos, y la mayoría de mis compañeros también lo sentimos, pero hasta hubo en su momento como que una queja de la mayoría de que,
pero es que cómo esto, es que cómo van a decir si en niño en matemáticas va mal y en ciencias naturales saca 10 y en matemáticas sacó 6, pues en el campo formativo ya sacó un 8, ¿sí? Entonces aquí yo pues sí dije, o sea, para mí no son calificaciones reales. ¿Por qué? Porque le está ayudando una materia con otra. Entonces aquí, pues yo lo que hago, ya cuando presento mis boletas a padres de familia, pues les digo, a ver, esta es la calificación del campo formativo, pero la real y la que necesitamos trabajar es la que yo le voy a entregar de manera personal a cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces sí hubo como que este tipo de quejitas entre compañeros en la que, pues, ¿por qué la manera de evaluar así? A uno les va a beneficiar porque al que no le gusta español, le gusta artes y le va a ayudar en la materia de artes. ¿Me explico? El niño que va mal, que no lee bien y resulta que con artes se combinó, ahí es donde pues no va a ser, para mí no son calificaciones reales y esto lo que ayuda es no ayudar a no reprobar alumnos. Pero, por ejemplo, eso muy bien como usted dice, ¿no? O sea, al padre de familia si se le dice, la calificación real es esta o en esto está fallando, entonces como para que apoyen. Sí, 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 sí. Y de hecho ahí entramos nosotros desde que vamos haciendo nuestros registros, de que el niño, sabes que tienes tantas faltas de tarea, papá, venga, vamos a hacer, mira, aquí tenemos esto, ¿cómo podamos hacerlo? No, maestro, yo sé cómo, yo soy muy compromiso, entonces ahí también entramos nosotros en esta parte de evaluación. Pues está muy bien. Este es un tema muy amplio, Sí. muy amplio. Yo creo que nos quedamos con la mayoría de las preguntas sin responder, porque pues el público sí quería, porque tenía muchas dudas o quería saber cómo es que se está trabajando. Pero pues se nos termina el tiempo, entonces yo espero que luego regresemos. Si Sí, tiene ojalá, después otro tiempo para continuar con esto y resolver más dudas, igual si el público quiere mandar más preguntas, pues estamos abiertos a recibir y prometemos regresar con más. Sí, sí, y con otro compañero. Y con otro compañero. A ver si invitamos luego a Víctor, el usuario que nos estaba escribiendo, ¿verdad? Sí. Pues para que él también participe. Nos dé su opinión. Desde su punto de vista. Muy bien, pues entonces terminamos con nuestro podcast. Chale con esto y nos vemos pronto. Desde que falta de capacitación, como el que los padres de familia se oponían, porque hubo un tiempo en que se oponían. Yo me acuerdo cuando se implementó ya de lleno que llegaron los libros de texto a las escuelas, se tuvieron que regresar porque padres de familia no los querían, porque maestros también, no sé, no recuerdo bien si estaban como bien. Lo que yo llegué como a observar era que no los querían precisamente por el contenido que traían, que hablaba como de muchos tipos de familia y como este contenido que usualmente antes no. Como temas tabú, ¿no? Ajá, temas tabú que los padres de familia no querían aceptar o les daba como miedo. Sí, o el hecho de decírselo a un niño, o sea, como que tal vez tenían la creencia de que al decirlo era lo que iba a pasar o lo que su hijo o hija iba a decidir hacer, sin saber que pues es como un tema muy general actualmente que se está normalizando también. Era como la falta de información, o sea, los papás no tenían información de cómo se iban a abordar o cuál iba a ser cuál era como el verdadero sentido, el verdadero objetivo, y entonces estaban como temerosos y se imaginaban lo peor, que en la escuela se les iban a enseñar temas de no sé qué, de sexualidad, y que en la escuela los temas iban a ser muy abiertos, muy exponenciales, y entonces también por eso se ponían, pero pues yo creo que cada docente tiene la libertad de ir planeando y de abordar los temas pues como mejor le convenga, sí. o dependiendo del grupo también, del grupo, de la manera en que aprenden sus alumnos, de sus saberes previos, de lo que se quiere lograr. Y el propio aparte nos dijo que involucrando a los papás, entonces si los papás también tienen como el interés y la manera de involucrarse para apoyar al docente y a sus hijos, pues está bien. Sí, pero siento que sí fue como un problema, se podría decir, desde el hecho de esta falta de capacitación.
Porque, o sea, como que fue muy de, trabajas con esto, pero entonces no, como que no me dices cómo lo ¿Cómo tengo lo que vas a hacer. hacer? Entonces, claramente va a ser una respuesta negativa hasta cierto punto por parte Sí. de los docentes porque les estás dando un material que no les estás explicando cómo usar. Así de, arréglatelas tú Ajá, sola, sí, pues no. Tú sabrás. Sí. Sí, o sí. Y entonces, no, y aparte, recordemos que veníamos de pandemia, entonces, pues también Ese fue aislamiento. más difícil por eso, porque ya eran los chicos de pandemia donde también tuvieron que mover o buscar otras maneras de trabajo diferentes a las que se estaban acostumbrados, y luego regresamos y un modelo nuevo educativo, pues así como que... Sí, su sociabilidad no estaba muy al 100. Sí, entonces pues yo creo que hubo varios factores, ¿no? Que Sí, dificultó un poco. Pero pues también yo creo que se está haciendo buen trabajo, ¿no? Sobre todo porque el alumno se está, bueno, yo considero que se está involucrando en lo que involucra su entorno y el entorno en el que se está desarrollando, porque entonces ahora ya no es memorizo este concepto, sino que ahora sé que me sirve para, no sé, para ir a la tienda y comprar algo, o ya sé en qué lo puedo utilizar, cómo lo puedo utilizar, o por qué pasa como, esta acción pasa por esto, ¿por qué? Pues, porque lo vi en clase, y en clase hubo esta experiencia vivencial, como nos decía el maestro, y se vuelve más significativo, o al menos le encuentra como un sentido que solamente llega a ir a repasar. Pues sí, es como el profesor que nos hablaba de, porque lo mencionó, de hacer el codiseño, ¿no? O sea, las actividades que van a ayudar al alumno a aterrizar en su realidad, pues. O sea, planeadas en base a su contexto social, ¿no? Sí. Y pues ya, ¿no? Con eso Yo nos creo que despedimos. sí, nos Ya, despedimos. vaya. Y pues ya, si después podemos abordar el tema, lo seguiremos haciendo. Sí, Muy bien, Víctor entonces nos lo vuelve a pedir. estaremos aquí para Estaremos aquí. Así es. Ya nos dejan en la cajita de los comentarios qué siguiente tema quiere que abordemos. Suscríbanse a nuestro canal. Y ya. hasta la próxima.